Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Joana Gómez, jefe de eventos de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana. Hoy seguimos con toda nuestra sesión de webinars y muchas gracias a la ingeniera Natalia Serrano, directora general de Quality Software, empresa afiliada a la Cámara Colombo-Alemana, por acompañarnos el día de hoy. Ella nos va a hablar sobre la gestión efectiva de clientes en tiempos de cuarentena. Vamos a tener una sesión bien dinámica. Como siempre, ustedes, por favor, en su panel del chat pueden poner sus preguntas, sus comentarios y cualquier cosa, con muchísimo gusto, estamos a su disposición. Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Joana. Gracias a ti, gracias a la Cámara Colombo-Alemana por este espacio. Primero, pues me presento. Mi nombre es Natalia Serrano, directora general de Quality Software. Nosotros, Quality Software como empresa, básicamente estamos concentrados en proveer soluciones tecnológicas en diferentes áreas a los procesos de negocio. Entonces, tenemos varias líneas principales como temas de ERP, CRM. Digamos que en CRM trabajamos hace más de 12 años con una compañía alemana que se llama CAS Software. Y dentro del proceso y el tema pues que vamos a tratar hoy, vamos a recorrer pues también muchos de estos temas. Como les mencionaba, pues ya nosotros tenemos 25 años de experiencia en soluciones ERP, CRM, temas de facturación electrónica, plataformas de pedido, especialmente pues en los procesos de ERP pues manejamos todas las gestiones financiera, administrativa, comercial, tenemos pues verticales para las diferentes líneas de negocio. Tenemos también una compañía dentro del grupo que es proveedor tecnológico de facturación electrónica. Nuestra línea de CRM, que nos vamos a concentrar un poco hoy en este tema, que es realmente pues cómo nos puede apoyar la tecnología y la transformación digital en estos momentos orientados pues a la gestión de clientes. Entonces, y también pues plataformas en las cuales tenemos, digamos, proveemos un enlace entre el consumidor final y el proveedor ya para la toma de pedidos. Ya son más pues, de 800 proyectos que hemos implementado con más de 12.000 usuarios, más de 50 colaboradores y pues con una experiencia de más de 25 años en el mercado. Entonces, entrando ya en el tema, cómo gestionar pues, nuestros clientes en esta época de cuarentena, de pandemia, lo que estamos viviendo, me gustaría pues iniciar primero con algunas preguntas que nos podamos hacer nosotros mismos, si es uno, si conocemos realmente a nuestros clientes, qué información tenemos de ellos, dónde encontramos esta información, dónde la tenemos dentro de nuestras organizaciones, si entendemos realmente cuáles son sus necesidades, sus deseos, sus planes, realmente el cliente conoce, su cliente está conociendo y tiene claro cuáles son los productos que estamos ofreciendo, está satisfecho con nuestra compañía, con nuestros servicios, creen que su cliente los recomendaría ante otras personas. Y finalmente, si estas respuestas que nos hemos dado creen que serían las mismas que sus clientes darían. Entonces, revisando pues, la época en la que estamos, realmente la tecnología es la que nos ha permitido en este momento estar cerca de nuestros clientes. Y hemos tenido que empezar a vivir un proceso de transformación digital que en algunos casos no estaba incluso planeado en las organizaciones o estaba planeado en tiempos futuros. Entonces, entendamos un poco qué es y qué no es la transformación digital. A veces en las organizaciones pensamos que la transformación digital es básicamente adquirir un sistema ERP, un sistema CRM, o llevar la información a la nube, comprar pues, plataformas externas, data centers, donde llevamos la información. Pero realmente eso no es la transformación digital. Transformación digital empieza desde un esquema cultural de la organización, que debe ir pues desde los directivos, los colaboradores de la organización, e implica pues un cambio realmente en nuestros procesos. Entonces,
Cuando hacemos transformación digital, realmente lo que estamos haciendo es integrar esas tecnologías de información en cada uno de nuestros procesos, con el objetivo, obviamente, de mejorar cada uno de ellos. Y lo importante es que pues estos estén realmente orientados a mejorar la competitividad de la compañía y a mejorar la experiencia que el cliente tiene con nosotros. Entonces, detrás de todo este proceso, pues tenemos que pensar en diferenciarnos. Cuando hablamos de la gestión de clientes, pues estamos hablando no solo de tecnología, que por supuesto es lo que hoy nos apoya, pero detrás obviamente tenemos que tener estrategias de diferenciación, buscar cómo mejoramos realmente la experiencia que el cliente tiene con nosotros en nuestros procesos, cómo es fácil para el cliente realmente acceder a nosotros, cómo pueden, vemos que ya con los diferentes cambios a nivel tecnológico, el cliente tiene una expectativa de inmediatez y debemos poder proveerle esto a nuestros clientes. Entonces, sobre el tema de la transformación digital, básicamente lo que tenemos que entender es que pues ya no es una opción, ya es algo, y en esta época pues que nos llevó esta situación pues que estamos viviendo a nivel mundial, ya es una realidad, ya es hoy, y básicamente pues tiene muchas ventajas en este tema de transformación digital, pues estamos viendo que mejora un poco la innovación, digamos, dentro de la organización, mejora la experiencia que el cliente tiene con nuestra marca, contribuye también al trabajo más colaborativo, genera pues más eficiencia en los procesos y en general pues son muchos aspectos que debemos considerar. Pero digamos que detrás de todo este proceso que la tecnología nos ayuda y nos apoya, no podemos pensar en mejorar, digamos, el proceso comercial con nuestros clientes sin tener una estrategia. Entonces, vamos a hablar un poco también de CRM, que básicamente lo que busca es apoyar todo el proceso de fidelización de nuestros clientes. Y CRM pues se va a dividir o se enfoca en 3 procesos principales, que es el proceso comercial, el proceso de mercadeo y el proceso de servicio al cliente. Entonces, en este proceso comercial, básicamente, primero pues vamos a dar una mirada un poco más cercana a nuestro cliente. Realmente, si pensamos en esas preguntas que nos hacíamos al principio de la charla, vamos a pensar o pensemos qué tanto realmente conocemos o qué información real tenemos de nuestros clientes. Entonces es importante cuando hablamos de conocer a nuestro cliente también entender cuáles han sido las últimas interacciones que ha tenido nuestro cliente con nuestra organización. Pasa que nuestra área comercial sale a hacer un proceso comercial de venta con nuestro cliente y de pronto no conoce que nuestro cliente acaba de quejarse por algo. Entonces, esas interacciones no son mías, son de la organización con el cliente y yo debo conocerlas. Entonces, ¿qué peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones, por supuesto, también el cliente nos ha puesto, nos ha expresado? Todo el proceso también de oportunidades de venta que tenemos con ellos, qué tanto las estamos administrando y cuantificando. Ahí entra pues un concepto importante en CRM que es la visión 360 grados y no es más allá que lo que acabamos de hablar, es básicamente tener en una base de datos que obviamente nos apoya, digamos, en todo este proceso, la tecnología, tener esos últimos contactos que he tenido con el cliente, tener la información actualizada del cliente. Muchas veces en las organizaciones tenemos sistemas transaccionales y empezamos en las organizaciones con implementar el ERP porque pues necesito facturar, necesito hacer una contabilidad
pero estos temas de gestión alrededor del cliente los dejamos para después. Entonces, la información que tenemos en un ERP o en un sistema transaccional es mucho más limitada con respecto a la gestión de clientes, y ya en una solución de CRM pues vamos a poder tener una información mucho más, digamos, más al detalle, y es importante pues también tener información que agregue valor a la relación, no solo información de contacto, digamos. En ese proceso comercial, entonces también vamos a tener todo el proceso de gestión de oportunidades de negocio. Las oportunidades, o sea, así como tenemos nuestro cliente, vamos a tener diferentes oportunidades o cotizaciones, como sea la naturaleza de cada sistema o de cada empresa. Y lo que tenemos que entender como organización es si conocemos cuántas oportunidades tenemos con nuestra empresa. Y cuando digo como organización es porque normalmente esto es información que maneja cada asesor comercial de diferentes maneras, en un Excel, algunos pues tienen otras herramientas, pero como organización tenemos que entender realmente cuántas oportunidades, cuánto valen esas oportunidades que tenemos con nuestros clientes, en qué fases tenemos esas oportunidades, fases del pipeline de nuestro proceso comercial, es decir, si estamos con un volumen interesante de oportunidades en toma de decisión, en negociación, o simplemente todos se vuelven, siguen en un proceso de lead, por ejemplo. Algo muy importante es entender que las oportunidades son de la empresa. La empresa, tener la información de las oportunidades de venta que tenemos como organización es un valor, es un activo que tiene la organización. No podemos simplemente delegar esto a una persona que si cambia su posición o si sale de la empresa, pues esas oportunidades no tenemos ningún detalle de qué pasó y se pierde. Por supuesto, esto de una manera gráfica, entenderlo de una manera gráfica, de una manera sencilla, donde podamos rápidamente tomar decisiones, y ahí es donde la tecnología pues, nos puede ayudar en el proceso de visualización a nivel de indicadores. Hemos pensado entonces en la empresa, en lo que es, tiene la organización, pero debemos pensar también qué herramientas le estamos dando en nuestra área comercial. Entonces, de la manera y especialmente en las áreas comerciales, si nosotros le damos pues herramientas que realmente le aporten valor al asesor comercial, pues van a ser herramientas que van a ayudar a su proceso, más allá de pensar en tecnología solo para controlar, pensemos en la tecnología para apoyar el proceso de nuestros asesores comerciales. Entonces ahí pensemos, por ejemplo, en soluciones que les permitan cotizar fácilmente cuando tenemos pues todo el proceso de gestión comercial, de oportunidades, de agendas. También a veces se bloquean los procesos en el momento en que vamos a cotizar, y es que las cotizaciones o las propuestas comerciales tienen que ser muy ágiles, los sistemas deben estar previamente estructurados para que manejen o controlen, por ejemplo, las condiciones comerciales que ya tenemos con nuestros clientes. No podemos ante un cliente cometer el error de tener unas definiciones, unos precios de pronto negociados, y por falta de tecnología que nos apoye en ese proceso, digamos, tener o hacer propuestas que están fuera de esas negociaciones. Eso finalmente pues va a dañar la relación que tenemos con el cliente. Entonces estas cotizaciones deben ser sencillas, deben ser cotizaciones que realmente salgan de una manera predefinida, que podamos enviar inmediatamente en línea a nuestro cliente. Y estas son herramientas que van a agilizar, por supuesto, el proceso comercial en el área. Entonces, de nuevo, básicamente importante en este tema, pues tener un control de las condiciones comerciales que hemos predefinido o negociado con nuestros clientes, formatos sencillos, amigables. Hay cotizaciones que a veces no invitan digamos que ahí está la imagen de una organización, entonces no nos invitan como no sé, a escoger este proveedor de alguna manera.
Y obviamente pues tener muchos controles. Hay compañías que obviamente cuando tenemos inventarios muy grandes, pues tenemos temas de máximos descuentos por producto, bueno, una serie de condiciones que debe poder controlar toda esta plataforma. Más allá de eso, digamos que es muy importante que la tecnología sea móvil, es decir, nosotros no podemos pedirle en este momento pues a un área comercial que tenga que estar siempre con un computador al frente. Digamos que en esta época quizás las salidas son menos, y espero que volvamos a una normalidad, obviamente gradual, pero sí es importante que todo el tema de movilidad tenga la misma funcionalidad que una plataforma, digamos, web. Es decir, si yo, lo que esperamos en una movilidad es que un asesor comercial abra su sistema y pueda entender qué tareas tiene hoy, los datos de sus clientes, qué oportunidades tiene, pueda cotizar desde el celular y pues estos son, digamos, herramientas que es importante que las áreas comerciales pues cuenten con eso. También, digamos, si ya lo vemos desde el punto de vista del cliente, y hablábamos al principio, yo les comentaba que es importante ser fácilmente asequibles por parte de nuestros clientes. Entonces, ya hoy en día tenemos que pensar en canales que nosotros abrimos hacia nuestros clientes para que ellos puedan hacer también sus procesos, por ejemplo, de cotización. Es decir, obviamente tenemos pues todo el proceso de asesoría comercial, pero en muchos aspectos o en muchos tipos de clientes que ya tienen una madurez un poco más grande en el relacionamiento con nosotros, es importante que ofrecerles herramientas donde ellos mismos puedan hacer este tipo de cotizaciones, por ejemplo. Entonces, ese acercamiento en lo que hablamos a nivel de transformación digital va a permitir pues que ellos nos vean, y sobre todo digamos que en este momento lo que esperamos de estas soluciones es una disponibilidad completa, 7x24. Entonces, si yo hoy estoy a las 10 de la noche y quiero hacer una cotización, quizás ya no tenga un asesor comercial que me pueda apoyar, pero yo puedo entrar a estas plataformas y hacerlo. Y asimismo, no solo en cotizaciones, pero tenemos también la posibilidad de ofrecerle a nuestros clientes plataformas donde también puedan hacer de una vez sus pedidos. Entonces, ya no estoy en un proceso solo de cotización, sino si mi negocio me permite habilitar una plataforma donde mi cliente esté generando inmediatamente el pedido. Estoy agilizando obviamente todo el proceso comercial. Esos son canales que se abren a nivel comercial con nuestros clientes. Entonces, estas plataformas nos van a permitir agilizar todo el proceso de venta, digamos. Y pues acá básicamente pues van a tener obviamente pues todo el seguimiento de los pedidos, de las condiciones comerciales pues que ya obviamente han preestablecido con los clientes, con el proveedor, perdón. Asimismo, terminando como un proceso comercial, hablamos del proceso de pago. Entonces, de nuevo, disponibilidad 7x24, tener la información en línea. Entonces, son portales que ya nos pueden ofrecer estas tecnologías para que el cliente entre, vea su cartera, escoja pues las facturas que va a pagar e inmediatamente pues haga el proceso de pago y de débito, digamos. Es muy similar a lo que hoy conocemos como PSE, pero también en portales un poco más robustos, donde también, más allá solo de hacer la pasarela de pago, podamos tener pues toda la integración con el ERP para hacer este movimiento contable. Entonces, de nuevo son herramientas que permiten que nuestros clientes pues estén mucho más cerca de nosotros. Importante entonces en este aspecto, lo que hablamos, una disponibilidad 7x24, 365 días al año, el cliente pueda acceder a nosotros en cualquier momento, que sean plataformas sencillas, amigables, que no sean temas pues rígidos, que
que realmente sean un obstáculo para que nuestro cliente pues se pueda acercar a nosotros. Y muy importante, pues incluso toda esta información que nos da la interacción que tenemos con nuestros clientes nos va a permitir también anticiparnos a las preferencias de compra de nuestros clientes y de esta manera pues obviamente se van a liberar temas como campañas de mercadeo o qué tipos de productos pues yo libero en el mercado dependiendo de lo que mi cliente realmente necesite. Veíamos entonces esto pues dentro del proceso comercial, pero el segundo proceso que es muy importante y a veces las compañías lo dejan como un tercer proceso, yo diría que debería ser el primero, es todo el proceso de servicio al cliente. Entonces, no podemos pensar en transformación digital si estamos orientados solo a plataformas para vender. Tenemos que pensar cómo escuchamos a nuestro cliente y cómo entendemos qué necesitan de nosotros. Es decir, acá también nos hacemos unas preguntas y es si realmente en nuestra organización tenemos un registro de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones que nuestros clientes nos están haciendo. Si estamos dando respuesta y no solo respuesta, sino respuesta oportuna a estos casos que nos llegan de parte de nuestros clientes. Y finalmente, pues todo esto pensando porque hay muchas compañías, digamos que estos procesos llevan un tema de madurez en el mercado, hay muchas compañías ya están entrando a tener este tipo de tecnologías, pero quizás se quedan como en un proceso de medición, pero algo que es muy importante es si estamos realmente generando acciones de mejora con base en esta información. Entonces, finalmente, esta información es importante para ver dónde como organización tenemos que mejorar. Recordemos entonces, en términos de servicio al cliente, que un cliente feliz comparte su experiencia con alrededor de 4 personas en su entorno. Un cliente infeliz comparte su mala experiencia con alrededor de 8 o 10 personas en su entorno. Y se requieren cerca de 12 acciones positivas para poder solucionar una acción negativa o una mala impresión que tienen nuestros clientes. Entonces, tenemos, digamos, otras estadísticas, son de 6 de cada 7 clientes que debieron quejarse, no lo hicieron y simplemente se fueron a otro proveedor. Entonces, a veces las compañías no, y vuelvo y lo resalto, no ven importante tener una medición de este proceso de peticiones, de quejas, de solicitudes. Es básicamente un canal de comunicación que tenemos con nuestro cliente y debemos enterarnos, porque es mejor enterarnos para poder generar alguna acción de mejora y no simplemente que nuestro cliente se vaya por otro proveedor. Entonces, en términos de estos canales, pues tenemos, digamos, hay muchos canales. Estos canales deben abrirse con base en cada cliente. Es decir, dentro de una organización podemos tener clientes que se comunican con nosotros a través de WhatsApp, otros que todavía nos llaman, otros que pueden enviar una queja escrita, otros que pueden hacerlo por correo electrónico. Existen portales, por ejemplo, dentro de estas tecnologías para que ellos puedan generar ahí todas sus peticiones, quejas, reclamos y tener trazabilidad de la respuesta que estamos dando. Entonces, estos canales deben darse, digamos, abrirse varios tipos de canales y luego poder dentro del sistema tener como la consolidación de estas peticiones que llegan por parte de nuestros clientes. También el tema del contact center, y lo llamo más contact que call center porque aquí tenemos otro tipo de acciones diferentes, no solo una llamada, ¿sí? Es importante también, en el momento en que nosotros estamos recibiendo una llamada de nuestros clientes, poder identificarlo, es decir, que el sistema sea capaz de decirnos quién nos llama para que inmediatamente nos abra esa visión 360 grados que hablamos al principio, y yo pueda hablarle a mi cliente desde un relacionamiento que tiene con mi organización y no simplemente contestar una llamada.
Y en esto hay muchas organizaciones que montan plataformas incluso donde nos piden en el momento en que hacemos una llamada, el NIT, la cédula, y entramos a otra área y nos vuelven a pedir, y en la otra área nos vuelven a pedir. Son una serie de situaciones, digamos, más allá de la tecnología, porque eso es más de la estrategia, donde estamos lastimando al cliente. Si a mí me van a identificar, deben identificarme desde el primer momento en que tengo contacto con la organización. Entonces, de nuevo, todas estos casos, pues la idea es que podamos tenerlos en gráficas, podamos visualizarlos de una manera rápida para que podamos tomar pues acciones de mejora. En mercadeo también, por supuesto, importante llegar con información focalizada hacia nuestros clientes, si vamos a hacer campañas de correo electrónico, si vamos a manejar, por ejemplo, eventos dentro de la organización o dentro de estas plataformas que nos apoyen y sepamos, no, digamos que en este momento hay una serie digamos, sobre oferta de productos. Entonces tenemos que ser, y nosotros mismos a veces a las mismas personas les estamos enviando los mismos 100 correos, si hablamos de una campaña de correo. Entonces ahí es importante también poder segmentar esas bases de datos y llegarles con información que de verdad le va a agregar valor a nuestros clientes. Importante entonces, como lo hemos visto, tener tableros de control, tener informes gráficos, informes de gestión que nos permitan pues de alguna manera entender nuestra organización y entender pues toda esa gestión que tenemos con nuestros clientes en una sola vista y podamos de nuevo pues tomar decisiones sobre esto. Sobre la tecnología que hemos venido hablando, es importante entonces rescatar que sean sistemas que se adapten a mi negocio. Nosotros no podemos pensar en un proceso de transformación digital donde tenemos que transformar nuestra organización para que se adapte a un sistema de información. Eso es lo que pasaba antes y eso quizás, digamos que tenemos que entender que la tecnología evoluciona y la tecnología está al servicio de las organizaciones. Entonces, los sistemas claramente deben adaptarse a mis necesidades, adaptarse a mi cultura organizacional, a mis estrategias. Deben ser fáciles de usar. Nosotros no podemos pretender que una persona del área comercial o incluso obviamente nuestro cliente que está accediendo a nuestros portales, a nuestros apps, ingresen a unos sistemas que son realmente complejos. Deben ser temas cada vez mucho más cercanos a una naturaleza, digamos, en la forma como nosotros nos comunicamos y no sentir que estamos en plataformas pues muy complejas. Es importante que estemos en línea, que los sistemas sean integrados, que lo que hablamos en un área sea exactamente lo que vemos en otra, y yo diría que también importante pues la disponibilidad de estas plataformas. Entonces ya pues los sistemas nos ofrecen posibilidades de adaptar pantallas, crear nuevos campos, crear nuevas estructuras y no tener que simplemente adaptarnos a cómo viene un sistema de información. Entonces, como les decía, poder crear campos, tablas nuevas que realmente agregan valor a todo nuestro proceso dentro de la organización. Importante entonces, obviamente, para el tema de disponibilidad, estar en data centers pues, que realmente son serios. Vamos que en esta categorización de data center, pues Tier 4, que son los de más alto nivel, para poder pues tener esta disponibilidad y que los sistemas se puedan realmente, hoy en día pues las conexiones que hacemos en los sistemas de información son normales. Existía como un miedo en estas integraciones hace algunos años, pero hoy es normal que a través de web service, que son realmente pues la tecnología que nos permite hacerlo de una manera más segura, podamos comunicarnos. Y si estamos hablando de nuestro cliente, tenemos que traer muy posiblemente o de manera casi cierta
traer de otros sistemas información para que yo pueda realmente tener una visión 360 grados de mi cliente. Voy a entrar entonces ahora a mirar un poco en línea cómo opera una solución de CRM. Básicamente voy a entrar entonces acá acá CRM. Básicamente lo que quiero pues que veamos acá es ya la interacción normal de lo que les he contado. Entonces, cuando nosotros tenemos acá nuestra base de datos, la base de datos de nuestros clientes, que es importante que en estas plataformas pues nos van a permitir tener la información no solo de nuestros clientes reales, sino también de clientes potenciales. Obviamente siempre vamos a tener pues los datos de contacto. Esto que vemos acá es básicamente la visión 360 grados, donde yo puedo rápidamente ver qué oportunidades tengo con este cliente, qué peticiones, qué reclamos nos han puesto, llamadas telefónicas, citas, contactos. Digamos que dentro de las organizaciones es muy importante no solo tener el historial que tenemos con la empresa, sino con cada una de las personas que hacen parte dentro de una organización. Finalmente, pues las organizaciones están compuestas por personas y cada persona tiene una historia también con nosotros. Entonces, cada persona dentro de esta organización va a tener también su visión 360 grados con la empresa. Dentro de todo este proceso pues, de bases de datos, importante también, hay temas que a veces parecen sencillos, pero a veces las organizaciones no tienen, de hecho, temas tan sencillos como la fecha de cumpleaños de nuestros clientes y que el sistema pues, sea capaz de enviar alguna tarjeta de felicitación o generar cualquier tipo de acción. Todo el proceso de oportunidades, entonces, como lo veíamos ahorita, en las diferentes oportunidades, o si vamos un poco al esquema, a lo que maneja todo el proceso, digamos, de todo el manejo de clientes, vamos a poder crear acá diferentes oportunidades de negocio y en esas oportunidades, pues, poder conocer, por ejemplo, a qué línea pertenece esa oportunidad. Entonces vamos a querer saber si dentro de mi organización puedo tener muchas líneas de negocio o si estamos hablando incluso de grupos empresariales que pues tienen obviamente procesos muy diferentes. Saber esa oportunidad en qué fase de mi pipeline está. Entonces es importante además que la tecnología nos permita también parametrizar ese tipo de cosas. Es decir, el pipeline de una organización es muy diferente al de otra. Entonces estos son temas que deben poder parametrizarse, tener un consecutivo, con quién tengo esta oportunidad, qué probabilidad tiene o no, y esto es como una pregunta que usualmente le hacemos a nuestras áreas comerciales. Bueno, ¿en qué fase está? ¿Realmente usted cree que este proceso se puede cerrar o no? Entonces, acá podemos también revisar esos temas, cuánto cuesta esta oportunidad, el estado en el que se encuentra, entonces si está abierto, si está ganado, si se perdió, la fase, digamos, que hablábamos ahora, en qué fase se encuentra nuestro pipeline, las fechas, digamos, estimadas que pensamos de cierre, y en general, pues poder hacer seguimientos. Entonces, ese seguimiento que normalmente hacemos o que tenemos en la cabeza cuando hacemos una llamada, pues la idea es que acá podamos generar pues todo el seguimiento que tenemos de esa oportunidad, donde el sistema pues siempre va a controlar qué usuario y qué fechas digamos, se hizo ese seguimiento. Entonces, en todo el proceso de oportunidades, pues es interesante poder tener una vista de cómo se encuentran en cada una de estas fases, qué oportunidades tenemos y cuánto cuestan, digamos, la sumatoria de esas oportunidades, como lo mencionaba ahora, entender que las oportunidades tenemos que medirlas, tenemos que valorarlas, tenemos que saber, digamos, si en este momento
vemos que en una fase de negociación importante o no estamos cumpliendo presupuesto, pues poder tomar acciones. Entonces, son vistas o tableros que nos van a permitir rápidamente entender la información. Asimismo, como mencionaba, pues están los temas de informes. Entonces, es muy importante que los informes sean amigables y nos permitan, digamos que ya la tecnología ha salido de ese proceso de informes, digamos, donde eran 30 hojas con una serie de datos, y acá lo que buscamos es que estos informes nos permitan, por ejemplo, si en este momento yo quiero conocer, estamos viendo las oportunidades que tiene la organización por cada una de las líneas de negocio, pero si quiero ver no solo eso, sino también conocer en qué fases se encuentran dentro de esa línea, pues yo pueda rápidamente cambiar la gráfica que estoy viendo. Finalmente, los informes deben ser de nuevo una herramienta para la organización, para el usuario que está jugando con el sistema, y no pues deben ser simplemente, como ha sido en muchos casos, pues todo un proceso para que las diferentes, el área de tecnología nos genere una serie de información. Esto lo podemos generar nosotros en línea. Acá pues podemos, es importante que dentro de la misma gráfica que se acaba de generar, pues podamos ver el detalle de esa información. Entonces, si queremos saber de esta línea de negocio, en fase de cotización tenemos 10 oportunidades, pues que yo pueda saber rápidamente cuáles son esas 10 oportunidades y pueda abrir cada una de ellas y conocer el detalle del seguimiento que se ha dado, ¿sí? Dentro de estas oportunidades, pues vamos a tener, por ejemplo, una gestión documental, y no solo en las oportunidades, sino en general en cualquier componente dentro de todo un sistema. Por ejemplo, pues ver el tipo de documentos, si se hizo, por ejemplo, una cotización, poder verla en cualquier momento. Entonces, lo que hablábamos ahora, estas cotizaciones, pues que se puedan ver de manera sencilla y enviar de igual forma de manera sencilla. Entonces, volviendo pues como a la gestión comercial, básicamente en este tema de informes vamos a tener también lo que mencionábamos, que son los tableros de control, y estos tableros de control van más allá solo como de un proceso de gestión de oportunidades, sino podemos pensar acá también en los temas colaborativos. Y el tema colaborativo dentro de estas plataformas es básicamente todo el esquema de tareas, seguimientos, llamadas, citas, que en mi gestión comercial pues yo debo poder tener, o el sistema me debe poder ayudar para organizar pues toda mi gestión. Entonces la idea es que estos tableros también sean dinámicos, que sean tableros que yo pueda ver con base en lo que realmente de nuevo aporta valor a todo mi proceso, ver qué tareas tengo pendientes, qué llamadas tengo pendientes, cómo están mis oportunidades, ¿sí? Cada comercial puede entrar y ver dentro de su propio tablero qué oportunidades tiene, qué llamadas telefónicas de pronto tiene por hacer. Pasando un poco como al proceso de servicio al cliente, que es un proceso que también, como les mencionaba, pues es muy importante, vamos a encontrar que lo que les mencionaba en la presentación previa, y es poder tener pues todos esos casos que le han llegado a la organización y poder verlos de una manera donde pues sean fácilmente gestionables. Entonces vamos a poder, digamos, tener vistas, o es importante tener vistas con qué casos tengo abiertos, digamos, todas las vistas que tenemos de la base de datos deben ser obviamente, y pues son, digamos, paramétricas, es decir, la forma como yo veo la información
como usuario final tengo que ser yo quien lo determine porque es la forma como yo lo quiero ver, ¿sí? Entonces, cuando vamos a ver un caso, pues la idea es que ese caso tenga diferentes, tenga pues toda la trazabilidad. Como les mencionaba ahora, pues hay plataformas, por ejemplo, si estamos acá y entramos, le damos un usuario a cada uno de nuestros clientes, el cliente pues puede poner de una vez un caso que vamos a gestionar directamente dentro de nuestra plataforma. Entonces, vamos a poder generar, por ejemplo, si vamos a hacer una queja, acá estoy desde un ambiente donde está entrando un cliente, en este caso que se llama Juan Camilo Pérez, es un ejemplo, y pues el cliente pues está generando una queja por, no sé, mala facturación, y donde pues básicamente está solicitando cambio de factura, no sé, cualquier tipo, digamos, de caso. Él va a poder también subir archivos, va a poder decir sobre qué producto que adquirió está poniendo la queja. Entonces, el sistema le va a poder decir qué productos ha comprado y sobre cuál quiere poner. Por ejemplo, en temas de garantías también es importante. Y la prioridad como tal del caso. Entonces, acá, digamos, es uno de los canales. Acuérdense que hablábamos de muchos canales que tenemos que poder abrirle a nuestros clientes para que ellos puedan entrar a poner o a contactarnos, digamos, y nos cuenten sus necesidades. Entonces ya desde la plataforma digamos, de CRM, acá ya puede encontrar esta queja que llegó de mala facturación, ya la encuentra pues el área de servicio al cliente y debe iniciar un proceso. Entonces ese proceso, al igual que lo veíamos en un tema de oportunidades y en un tema comercial, ese proceso pues va a tener también un consecutivo, vamos a poder definir si es, qué tipo es, ya como llegó y el cliente la especificó que era una queja, pues ya llega tipificada, llega pues con la prioridad que el cliente le dio, en qué estado se encuentra, en qué fecha acaba de generarse, la fecha y la hora en que se generó, y la procedencia, porque en este caso llegó pues por la plataforma web, pero la procedencia, como veíamos, puede ser de muchas maneras, puede ser obviamente, puede ser una llamada telefónica, puedo estar yo frente al cliente y el cliente ponerle una queja y desde el celular pues crear este tipo de tickets, ¿no? ¿Qué hace normalmente pues el área de servicio al cliente? Pues va a asignar este ticket, si lo podemos llamar de alguna manera, para que pues den respuesta. Estas asignaciones también pueden ser automáticas cuando hablamos de temas que ya están muy estandarizados, muy definidos. Simplemente al sistema se le pueden decir, si llega una queja de este tipo, inmediatamente asigne la tal área, ¿no? Entonces son temas que no necesariamente tienen que ser manuales. Vamos a poder saber quién lo puso dentro de, qué cliente pues lo puso, y siempre pues tener una información, una comunicación con mi cliente. Entonces, vamos a poder, dentro de todo el proceso de Helpdesk, informar acá, pues el sistema, digamos que en el momento en que se crean los tickets o hay algún tipo de comunicación, informa al cliente, pero acá ya es como las soluciones que se están dando. Entonces, podemos simplemente decir, vamos a generar el cambio de factura. Asimismo, hay información que vamos a tener interna. Entonces, la información que tenemos acá es información que nosotros le comunicamos al cliente que queda dentro de la trazabilidad de su plataforma, y la información interna, pues ya es la información que compartimos entre usuarios para dar solución a un caso. Es importante que toda la trazabilidad quede o va a quedar pues dentro del sistema, y ya pues nuestro cliente en el momento en que entra de nuevo a su plataforma pues va a ver la solución que le dio en este caso el usuario Natalia,
al ticket que puso. Es importante entender que pues las personas no están siempre conectadas a una plataforma, entonces pues siempre todo este tipo de comunicaciones llegan por correo. Vamos que toda la trazabilidad la vamos a ver en una plataforma, pero pues simplemente nos va a llegar un correo indicando que ya tuvimos una respuesta a nuestro caso. Dentro de todo este esquema, entonces, de solución de casos, entonces, de nuevo, ¿qué buscamos? También, pues, tener una visualización de nuestros casos, de modo que podamos tener podamos tomar decisiones. Es decir, de nuevo, los indicadores donde nos digan cuántas sugerencias tenemos, cuántos reclamos tenemos, cuántas quejas tenemos por supuesto, pues si queremos ver la información de otra manera o queremos ver por cada uno de los clientes o qué categorías son o cuántas han sido, por ejemplo, creadas en el último mes, esas son las preguntas que normalmente nos hacemos. Podamos pues rápidamente cambiar un poco la forma como vemos la información. Algo importante en que me parece que agrega valor también, pues el tipo de gráficos. Podemos en cualquier momento cambiar la forma como los gráficos, como vemos la información, como finalmente, de nuevo, pues los sistemas están hechos es para apoyar nuestro proceso y de la manera en como nosotros entendamos mejor la información es como debemos poder verla. En todo este proceso, por supuesto, de servicio al cliente, pues vamos a tener muchas otras facilidades como la planificación del equipo. Entonces, los equipos que tenemos de soporte, pues poder saber qué carga tienen a nivel de las diferentes tareas. Bueno, son muchas características que vamos a poder, con las cuales podemos apoyarnos en estos procesos. Y pues quizás algún otro tema que es importante, obviamente, pues ya es toda la comunicación que tenemos con nuestros clientes. Entonces, en temas de correos electrónicos, pues hoy lo estamos utilizando mucho, sobre todo en esta época que estamos viviendo, en términos de comunicaciones, podemos tener listas de distribución, como les mencionaba en las anteriores diapositivas. La idea es que la manera como nosotros llegamos a nuestros clientes pues sea una manera personalizada, ¿sí? Acá podemos entonces a las listas de distribución que tenemos, que básicamente son segmentaciones que tenemos de la base de datos, podemos escribirles un correo. El sistema, digamos, es importante más con el tema de habeas data en este momento, que el sistema nos diga qué personas permiten o no recibir correos. Entonces siempre la idea es que nos apoyen en ese proceso, nos diga pues quiénes permiten y quiénes no permiten recibir en uno de estos casos pues comunicaciones. Entonces podemos hacerlo pues directamente desde estas listas, donde pues vamos a saber a qué personas le enviamos, qué mensaje pues le estamos enviando. Acá en estos mensajes, por ejemplo, también podemos apoyarnos ya de temas un poco más elaborados en HTML, ¿sí? Que podamos tener, que nos permitan, por ejemplo, pues tener obviamente lo que mencionábamos de la imagen, de la marca que percibe nuestro cliente, siempre pues obviamente llegando con cada uno de los campos de la base de datos para que lleguen los correos de manera personalizada. Entonces, señora Natalia Serrano, y no pues simplemente que veamos que se le envió a 100 personas al mismo tiempo, digamos, no tiene información que sea, vamos, más allá solo del nombre,
hay muchos temas que son puntuales de ese cliente. Entonces, todos estos campos podemos traerlos para que la información llegue de manera personalizada. Asimismo, pues adjuntos, programar obviamente el envío, que hay, en términos de mercadeo sabemos que quizás los correos son mejor recibidos X día a X hora, entonces podemos simplemente definir cuándo queremos que estos envíos se hagan. Y en general, pues apoyar el proceso de comunicación con nuestros clientes. También importante entonces escuchar de nuevo, escuchar a nuestro cliente, qué es lo que el cliente percibe de nosotros. Ahí nos apoyan mucho todo el proceso de encuestas. Las encuestas básicamente nos permiten pues conocer la percepción de nuestros clientes en muchos procesos. Hay encuestas que hacemos digamos, normalmente cada X tiempo por temas de ISO 27000, por ejemplo, de ISO 9001. Pero hay encuestas que también pueden generarse en algunos momentos específicos, es decir, que el sistema entiende que tiene que enviarlo. Si yo acabo de cerrar un caso, quiero saber si el cliente realmente siente que se le solucionó su problema. Si yo acabo de cerrar un negocio, quiero saber, pues, de pronto hacerle otras preguntas. Entonces, estas encuestas pueden llegarle a nuestros clientes o a sus clientes de manera virtual, donde ellos mismos pueden, desde el mismo celular, como en cualquier correo, responder cada uno de estos temas y el sistema pues va a poder hacer las diferentes ponderaciones. Entonces, de nuevo, es otra manera como podemos llegar a nuestros clientes y saber pues cuál es la percepción. No solo es esperar a que de pronto nos pongan un caso. Acuérdense que veíamos que realmente que el cliente se siente a hacer un caso o una queja o cualquier tipo de comunicaciones no es tan sencillo, pero acá podemos abrirle otro canal a nuestros clientes para que nos cuente sobre su percepción. Asimismo, en temas de mercadeo, que hoy es importante, pues todos estos temas digitales o todo este apoyo, vamos a poder tener pues todo un esquema de eventos. Entonces ahora, por ejemplo, que muchas organizaciones estamos haciendo webinar, por ejemplo, poder saber dentro de este evento, pues qué personas, a cuáles personas invitamos, cuáles personas realmente se inscribieron, cuáles confirmaron, cuáles llegaron, cuáles rechazaron, no sé. Y poder hacer pues un seguimiento de los eventos que está haciendo nuestra organización, ¿sí? Eso en términos de mercadeo. Y como les mencionaba, pues al principio, más allá de los componentes que normalmente trae pues una solución, también va a ser aquellos componentes que son propios de mi negocio. Entonces, estos sistemas, la idea es que nos permitan crear componentes nuevos, componentes que son propios de mi organización. Entonces, si dentro de mi proceso yo necesito tener todos mis contratos, por ejemplo, definidos en una estructura de datos, pues se pueden generar este tipo de estructuras. Es decir, extender el modelo que ya viene normalmente dentro del proceso y tener aquellos componentes que son propios para mi organización y para mi proceso comercial, digamos. Básicamente, entonces quería simplemente que viéramos el proceso como lo tenemos, una solución ya de una manera un poco más práctica y entonces ya con Joana, pues con el equipo, nos vamos a ir entonces a la sesión de preguntas, pues todo el proceso de preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos por sus preguntas. Ingeniera Natalia nos pregunta que cómo es un proceso de implementación de una herramienta de CRM. Sí, perfecto. El proceso de implementación de un CRM, digamos que nosotros hacemos, lo primero es entender las necesidades de la organización. Entonces vamos a tener, como en cualquier proceso de implementación de tecnología, una etapa de kickoff, donde vamos a tener un equipo definido de líderes en cada uno de los procesos por parte del cliente, de consultores. Y la primera etapa importante es ese conocimiento de los procesos, es decir, de hecho, de una manera pues un poco estratégica, lo que nosotros también hacemos es, antes de conocerlo, explicarles todo el alcance que tiene una solución de CRM para que puedan las personas, digamos, tener una visión más amplia, no solo trasladar lo que hoy están haciendo, sino quizás se le ocurran nuevas cosas que se pueden implementar. Entonces hacemos pues procesos de levantamiento en el área comercial, levantamiento de información en el área comercial, de mercadeo, de servicio al cliente, y luego hacemos pues toda una parametrización del proceso dentro del sistema para pues posteriormente salir en vivo. Obviamente vamos a tener procesos de migración de información si así se requiere. Pero entonces hay etapas muy importantes, la etapa de inicio de kickoff, la etapa de levantamiento, toda la parte de construcción de la plataforma y la salida en vivo. Perfecto, ingeniera. Ahora nos preguntan a nivel de infraestructura y tecnología, ¿qué se requiere para implementar un CRM? Ok, a nivel de infraestructura, digamos que hoy ya, como lo mencionaba, la idea es que la tecnología o la plataforma base la puede implementar el cliente directamente o los proveedores, digamos en este caso nosotros, como les mencionaba, hacer toda una solución conjunta, una solución donde tiene pues todo el tema funcional a nivel del CRM y también pues la plataforma tecnológica. Depende de la organización. Hay organizaciones que tienen resuelto todo el proceso, toda la definición de data centers, de bases de datos, toda su área de tecnología para esquemas de administración del sistema, o hay organizaciones que no quieren pensar en eso, entonces básicamente nos lo trasladan a nosotros. ¿Qué se requiere? Detrás, ya hablando técnicamente, pues vamos a necesitar un servidor donde se implemente la solución, una base de datos que pues está detrás de toda esta plataforma y que se encarga obviamente de las tareas de pues tener la información en la base de datos, de temas de backups. Básicamente es lo que se requiere para poder implementar una solución, ya hablando solo de la parte técnica, por supuesto. Perfecto. La última pregunta que tenemos es ¿cómo definir si requiero un CRM para gestión de ventas o para gestión de servicio al cliente? Perfecto. Yo lo que les diría es que el CRM, de nuevo, es una estrategia. Para mí, una cosa sin la otra no tiene sentido. Es decir, si nosotros queremos un sistema que apoye el proceso de ventas, entonces podríamos decir, adquirir un sistema que apoya mi proceso de ventas. Pero si yo voy a montar un CRM, tengo que pensar en ventas, en servicio al cliente, en mercadeo, en contacto, en integración de todos los procesos, porque el CRM es precisamente eso. Entonces, el CRM lo que nos va al final, el CRM es una estrategia de la organización, más allá que el sistema. Yo diría que una cosa sin la otra, pues, no es CRM, pero sí, por supuesto, las empresas toman decisiones como hacerlo gradualmente. Entonces, es decir, dentro de mi estrategia de CRM yo voy a empezar implementando pues, o apoyando tecnológicamente todo mi proceso comercial y posteriormente pues ya pienso en implementar el proceso de servicio al cliente. Entonces, esa gradualidad o cómo iniciamos, pues por supuesto nos lo va a decir la organización dependiendo de dónde tenga falencias. Ingeniera, muchas gracias. Joana, si estás por ahí, ya no hay más preguntas.
Sí, acá estoy. Sí, estábamos viendo, ya no hay más preguntas. Natalia y César, muchísimas gracias por esa conferencia del día de hoy. Sé que es un tema demasiado importante para todas las compañías. Gracias a todos los asistentes, gracias por sus preguntas y bueno, quedamos para... Ok, muchas gracias a todos por su tiempo. Espero que haya sido pues de mucho apoyo el tema que vimos hoy. Ahí están pues mis datos si necesitan contactarme por algo adicional. Muchas gracias a Joana y a la Cámara Colombo Alemana. Gracias, Natalia. Feliz día para todos. Hasta pronto.